Hoy es la inauguración de la nueva casa de mi hija. Vanna me dijo muy seriamente, mamá, ven sin importar lo que pase. A pesar de mis preocupaciones, tenía la intención de celebrar de todo corazón su nuevo hogar hoy. Sin embargo, cuando llegué tarde, fui completamente ignorada por mi esposo Pablo y mi suegra. Lo esperaba de mi suegra, pero nunca pensé que Pablo haría lo mismo. Sintiendo incomodidad, fingí dar un paseo por el jardín y salí al exterior, donde mi nieta Dorothy me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. Abuela, escucha, dijo Dorothy, dudando como si quisiera decir algo. Pero cuando asentí, reunió su coraje y comenzó a hablar. Fue una noticia impactante. La razón por la cual Pablo y mi suegra me estaban ignorando se hizo clara y me alejé de la escena en silencio. Después, recibí llamadas repetidas y enojadas de Pablo. Normalmente calmado, Pablo gritaba con furia cuando exigió. ¿Qué estás pensando? Respondí. Vamos a terminar lo que ha estado ocurriendo durante 30 años. Mi historia cuidadosamente planeada de venganza estaba a punto de comenzar. Mi nombre es Brenda Morris, tengo 51 años y he trabajado en el mismo lugar durante 30 años después de graduarme de un colegio junior. Hubo un tiempo en que soñé con ser ama de casa, pero nunca se hizo realidad. Hace 30 años, cuando tenía 20 años, recibí una propuesta de matrimonio de un cliente en la steakhouse que mi familia manejaba. Conocía muy bien a su familia, eran como una típica familia de clase alta y se destacaban en nuestro campo local. Empecé a trabajar en tiendas locales desde la secundaria y siempre los admiré. La esposa era alta y hermosa como una modelo, y el esposo era talentoso y trabajaba en una gran empresa. Su hijo, heredando buenos rasgos y bien educado, era digno de admirar y me eligieron como su esposa. Yo era solo una trabajadora de oficina ordinaria, recién salida del colegio junior, y apenas podía creer tal oferta al principio. Más tarde, cuando fui invitada a su casa y confirmé que la historia era verdadera, se sintió como un sueño. Siempre me he preocupado por ti, señora Brenda, dijo la persona a la que respetaba con esfuerzo y alegría, haciendo que sintiera que mi trabajo en la tienda estaba siendo recompensado. Cuando estábamos a solas, Pablo me dijo que quería construir un hogar estable con una mujer modesta y tranquila, a diferencia de su madre ostentosa. Pablo, 10 años mayor que yo, era supervisor en una empresa manejada por el hermano de su padre, su tío. Sentía que era refrescante, amable y más que perfecto. Habiendo solo experimentado citas ocasionales con hombres de mi edad, quedé cautivada por el elegante acompañamiento de Pablo. Señorita Brenda, por favor, únase a nuestra familia sin preocupaciones, me pidió. Animada por las palabras de su madre, me casé con la expectativa de unirme a su encantadora familia. Sin embargo, ese sueño se desmoronó abruptamente 3 meses después de nuestro matrimonio, tras registrar el matrimonio. Sucedió que su madre dijo: hemos decidido dar la bienvenida a mi madre a nuestro hogar porque necesita cuidado. Brenda, escuché que tienes una calificación de cuidadora. Lo que tengo es una calificación administrativa en cuidado, respondió. No estaba claro cómo surgió, pero parecía que mi suegra entendió mal que tenía una calificación directa de cuidadora. Intuitivamente sentí que esperaban que fuera parte del personal de cuidado. Me pareció extraño que alguien ordinaria como yo, sin talentos especiales, tuviera un rol tan significativo. El rostro de mi suegra, que solía ser amable, ahora parecía tenso. Quizás esta podría haber sido una razón para expulsarme de la casa. Un silencio incómodo se extendió entre mi suegra y yo. Fue Pablo quien rompió la tensión. Mamá, no me casé contigo por esa razón. El problema con la abuela es nuestro problema. ¿Qué haríamos si Brenda se fuera? Puede que no tenga la calificación, pero cooperaré donde pueda para ayudar. La defensa de Pablo hacia mí realmente me hizo feliz. Inspirada por sus palabras reflexivas, resolví esforzarme aún más como nuera. De vuelta en la casa de mis padres, mi abuela sufría de demencia.
Mi madre la cuidaba y a veces yo también ayudaba, pero de alguna manera perdí el momento para hablar al respecto. Mi suegro era el tercer hijo de su familia y, si recuerdo bien, su abuela vivía con la familia del hijo mayor. Creo que ese hecho fue una de las razones por las que no pude hablar. Obtener conocimientos prácticos podría haber sido útil, pero la necesidad desapareció rápidamente porque no mucho tiempo después, mi suegro falleció. Ver a mi suegra desmoronarse en lágrimas diciendo cómo se supone que voy a vivir sin ti, fue lamentable. Mi suegro todavía tenía 50 años y enfrentaba la muerte repentina de un ser querido. Mi suegra lloró incesantemente durante el velorio y no hubo palabras reconfortantes, pero Pablo estuvo allí para apoyarla y consolarla mientras yo atendía a los visitantes que vinieron a llorar. Escuché una conversación impactante entre los parientes de mi suegro. La familia de mi suegra, antes rica, había huido a esta área desde Nueva York, agobiada por una gran deuda. El trabajo continuo y las demandas de dinero habían acortado la vida de mi suegro, según quienes lo rodeaban. La sugerencia forzosa de mi suegra de acoger y cuidar a su propia madre parecía quizás impulsada por el deseo de herencia ahora que mi suegro había fallecido. También escuché que se estaba considerando seriamente desheredar a la familia después de recibir una declaración de desheredamiento de los parientes de mi suegro. Pablo también fue despedido de la empresa manejada por su tío. Además, había una pesada hipoteca sobre esta nueva casa que Pablo había adquirido para darme la bienvenida. También salió a la luz que mi suegra había cancelado unilateralmente y gastado su seguro de vida. Esta casa fue originalmente apoyada por mi suegro y después de su muerte, la declaración de mi suegra ¿cómo se supone que voy a vivir sin ti?, fue literal. Debido al gasto de mi suegra, no quedaron ahorros y en medio de esta situación inestable, ella dijo: de ahora en adelante, por favor, pon todo tu salario en la casa. Brenda, insistió. Insistió en usar la pensión de sobreviviente de mi suegro como fondos de jubilación, pero es dudoso si eso era realmente factible. Pablo dijo que buscaría un nuevo trabajo, pero no se mencionó un tiempo específico. A los 20 años, me encontraba soportando la presión de mantener la hipoteca de esta casa y el sustento de la familia. En medio de todo esto, me di cuenta de que estaba embarazada. Continué trabajando hasta justo antes de dar a luz y nombré a mi hija Vanna. La vida fue dura, pero Vanna se había convertido en mi esperanza para vivir y juré protegerla sin importar qué. Pablo encontró un nuevo trabajo, pero el salario era bajo y, incluso combinado con mis beneficios de maternidad, apenas llegábamos a fin de mes. En esta situación, mi suegra continuó viviendo lujosamente y, a pesar de las repetidas reprimendas de Pablo, no había señales de que ella estuviera dispuesta a trabajar. A pesar de que Vanna todavía era pequeña, mi suegra disfrutaba salir y se alegraba cuando la gente decía: no pareces una abuela en absoluto, es difícil creer que tienes una nieta. La mayor parte del cuidado de Vanna recaía sobre mí, ya que mi suegra la trataba como si fuera suya, y me apresuraba para que volviera al trabajo. Mientras me cuestionaba a mí misma quién soy realmente, Pablo dijo: esto es temporal. Una vez que las cosas se calmen, comencemos una nueva vida solo los tres. Sus palabras me dieron fuerza y comencé a soñar con una vida sin mi suegra. Dado que la empresa de Pablo estaba cerca, podría ir rápidamente si sucedía algo. Así, bajo esta condición, dejé a Vanna con mi suegra y regresé al trabajo. Me comprometí a lograr nuestros objetivos haciendo horas extras y trabajos con subsidios, pero nuestros ahorros no crecían y no había señales de que nuestra vida se volviera más fácil. Mi suegra a menudo sacaba a Vanna, compraba ropa infantil cara y decía: esto es para Vanna, pidiéndome que lo pagara. Además, usaba secretamente la tarjeta de crédito familiar que Pablo creó, empeorando el problema. Planeaba pagarla antes de que afectara el crédito de Pablo. En esta situación difícil, Pablo perdió su trabajo. La necesidad de responder frecuentemente a las llamadas de su madre, lo que le causaba ausencias en el trabajo, fue la razón. Sin embargo, los hábitos de gasto de mi suegra no mostraban señales de mejora.
Le había dicho muchas veces que ya no podíamos costear esto más, pero ella siempre respondía: no te preocupes, el dinero da vueltas. Como hija de una familia antes rica y habiendo casado con mi suegro por su apariencia, ella nunca conoció las dificultades financieras mientras él vivía. Incluso ahora, ella era la única libre de dificultades financieras. Pablo, que era sensato con el dinero, trató de hacer que su madre aceptara la realidad, pero a menudo se sentía resignado, combinado con la culpa que sentía hacia mí. Entiendo por qué Pablo quería dejar la casa. Finalmente, decidimos ahorrar lo antes posible y mudarnos. El salario de Pablo seguía siendo bajo, pero disfrutaba de una carrera relativamente libre en ventas y Vana crecía sana. Sin embargo, Vana estaba completamente atraída por su abuela y mi suegra la adoraba mucho, diciendo que se parecía a ella. Compraba ropa infantil cara, sacaba a Vana y luego pedía a Pablo que cubriera los costos. Considerando la hipoteca de la casa y los gastos futuros de educación de Vana, había estado limitando nuestros gastos. Como resultado, Vana parece haberse acercado aún más a su abuela. A menudo me preguntaba si este era realmente el enfoque correcto. Vana se había vuelto muy cercana a su abuela y comencé a dudar de nuestro sueño de comenzar una nueva vida juntos como trío. Cuando se convirtió en estudiante de secundaria, Vana comenzó a priorizar pasar tiempo con amigos y se distanció un poco de su abuela. Aún así, su amor por su abuela no había cambiado con el tiempo. Sin embargo, los regalos de su abuela se hicieron menos frecuentes. Vana maduró sabiamente, entendiendo que tener diferentes cosas en la escuela podría hacer que se destacara. Nuestras conversaciones aumentaron cuando comenzó a hablarme sobre las escuelas que prefería. El plan de mudarnos como familia se disipó naturalmente, pero nuestra situación mejoró en comparación con antes. Vana decidió asistir a una universidad en Nueva York y comenzar a vivir por su cuenta. Durante un momento en que me sentía abrumada por la soledad, Vana me dijo: mamá, estamos aquí porque trabajaste tan duro. Amo a papá y a la abuela también. Estoy feliz de ser parte de esta familia. Al escuchar a Vana reconocer mis esfuerzos, casi me derramé en lágrimas. Creo que somos una familia unida, mantenida a través de nuestras buenas relaciones, especialmente por el bien de Vana. A pesar de las demandas financieras continuas y el gasto derrochador de mi suegra, Pablo siempre ha estado a mi lado apoyándome. Sin su apoyo, no podría haber llegado tan lejos. Mi esperanza ahora era disfrutar de una vida tranquila con Pablo. Ahora que la hipoteca estaba pagada, 3 años después de que Vana comenzó a trabajar, anunció su matrimonio y embarazo, trayendo alegría a ambos. Luego, cuando nació el hijo de Vana, finalmente me convertí en abuela. El bebé fue nombrado Dorothy. El esposo de Vana era local y se casaron debido a esa conexión. Planeaban regresar a esta área y construir una casa. La familia de Vana nos visitaba a menudo y finalmente pude pasar tiempo con mi nieta, que se parecía mucho a Vana. Me he encariñado mucho con mi adorable nieta y ahora puedo entender un poco lo que sentía mi suegra. Sin embargo, todavía me preocupaba que mi suegra se volviera demasiado apegada a su bisnieta. Recientemente, mi suegra dejó de hablar sobre dinero. Curiosa, le pregunté a Pablo y resultó que había estado vendiendo en secreto su abundante colección de artículos de marca y joyas, dando las ganancias a él. Dijo que tenía tanto que ella no lo notaría, pero ella sí lo notó y me sospechó. Cada vez que señalaba algo que faltaba en medio de estos problemas recurrentes, mientras Pablo la regañaba, ese diseño es demasiado infantil, te compraré unos nuevos. Ella, sin saberlo, estaba complacida. Sin embargo, para Pablo, continuar vendiendo sus posesiones no era una opción sostenible. Luego, mi suegra comenzó a pedirme apoyo financiero nuevamente. Un día, insistió tanto en que necesitaba dinero que me agoté y finalmente grité: ¡basta! ¿Alguna vez has pensado por qué está pasando esto? Sorprendida por mi reacción, mi suegra se mostró malhumorada y volvió a su habitación. Pablo la siguió de inmediato, probablemente consolándola de nuevo.
Arrepentida por mi estallido, fui a disculparme y escuché una conversación entre Pablo y mi suegra. Necesitamos manejar esto más hábilmente, déjamelo a mí. No habrá problemas. Ella es del tipo que cumple fácilmente si se la trata con gentileza. He estado controlándola así durante los últimos 30 años, pero Brenda se niega a pagar la hipoteca. La hipoteca se terminará pronto y luego transferiré la propiedad a mi nombre, dijo Pablo con voz llena de confianza. Bajé cuidadosamente las escaleras sin hacer ruido. Sentí como si hubiera recibido un golpe fuerte. El verdadero adversario al que tenía que enfrentar no era mi suegra, sino Pablo. Los días que había pasado soportando y confiando en Pablo ahora parecían feudales. Solo podía burlarme de mí misma por haber sido tonta. A pesar del dolor, consideré el divorcio, pero no podía quedarme en silencio. Decidí planear una venganza que haría que Pablo lamentara profundamente sus acciones. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal mientras comenzaba a elaborar un plan detallado para la venganza. Entonces llegó el día especial en que se completó la nueva casa de Vanna y fuimos invitados a la fiesta de inauguración. Anana me había dicho muy seriamente: «Mamá, ven sin importar lo que pase». A pesar de mis preocupaciones, tenía la intención de celebrar de todo corazón su nuevo hogar hoy. Sin embargo, cuando llegué tarde, fui completamente ignorada por mi esposo Pablo y mi suegra. No esperaba ser ignorada por Pablo. Sintiendo incomodidad, fingí dar un paseo por el jardín y salí al exterior, donde mi nieta Dorothy me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. Me alegré de saber que me recordaba y me agaché a su altura. «Dorothy, has crecido tanto. La abuela ha estado esperando verte». «Abuela, escucha», dijo Dorothy, dudando como si quisiera decir algo. Pero cuando asentí, reunió su coraje y comenzó a hablar. Fue impactante. La razón por la cual Pablo y mi suegra me estaban ignorando se hizo clara y me alejé silenciosamente de la escena. Después, recibí llamadas repetidas y enojadas de mi esposo, pero las ignoré y regresé rápidamente a casa. Mientras me sentía mal por Vanna, la celebración probablemente estaba en caos. Finalmente, al responder a las llamadas persistentes, el normalmente calmado Pablo temblaba de ira cuando exigió: «¿Qué estás pensando?». Recordé que Dorothy acababa de decirme: «Oye, ¿puedes darle dinero al abuelo para el hospital?». Dorothy se refería a Pablo cuando dijo eso. No entendía a qué se referían las tarifas del hospital. Tratando de obtener más detalles de Dorothy, le pregunté: «¿Estabas hablando con el abuelo? ¿Puedes contarme sobre esa conversación?». «El abuelo está muy enfermo y no puede recibir tratamiento porque la abuela no da el dinero. Mamá y papá dijeron que ya no pueden dar más dinero tampoco. Así que abuela, por favor ayuda», dijo Dorothy. Sus palabras revelaron que Pablo había estado fingiendo estar enfermo, haciendo que la familia creyera que yo era la reacia a proporcionar fondos médicos. Probablemente, Vanna eligió este día cuando la familia estaba reunida para crear una oportunidad para discutir la verdad. Creo que por eso insistió tanto en que yo fuera. También hubo un incidente en el que anuncié el fin de mi apoyo financiero antes de llegar, lo que debió contribuir al ambiente tenso en el lugar. Frente a un Pablo enfurecido, dije: «No tenía idea de que estabas tan enfermo. ¿No te da vergüenza exigir dinero fingiendo tu propia enfermedad?». Insistí. Él comenzó a poner excusas, pero lo interrumpí. «No, tu madre siempre es honesta sobre sus necesidades. Normalmente, mi suegra no recurre a esquemas complicados. Si necesita algo, lo pide directamente. ¿Tu madre también está siendo engañada por ti?». Es posible que mi suegra también haya sido engañada por las falsedades de Pablo. Quizás sus demandas persistentes de dinero tenían un trasfondo así. Esta explicación tendría sentido. Mi suegra ha sido traumatizada por la quiebra del negocio de su familia en el pasado y la mudanza forzada de una casa lujosa. Por lo tanto, si digo que no pagaré la hipoteca, ella no lo perseguiría más. Sin embargo,
Ese día mi suegra fue inusualmente persistente. ¿Qué pasa? No eres como de costumbre, Brenda. Normalmente, no soy del tipo que hace tales declaraciones. Soy una esposa complaciente que está de acuerdo con todo. Estaba claro que estaba tratando de persuadirme mientras intentaba dirigir la conversación. ¿De qué se trata esta petición de divorcio? No entiendo por qué Pablo dijo terminemos lo que ha estado ocurriendo durante 30 años. Brenda respondió que Anana le había entregado la petición de divorcio que Pablo había solicitado previamente. Después de escuchar este hecho de Dorothy, decidí ir a casa inmediatamente. Me preparé para irme, empacando mis cosas, aunque en realidad tenía muy poco que llevar. El propósito principal era tomar rápidamente la escritura de la casa. En ese momento, Vanna me persiguió. «Mamá, ¿pasa algo? Dijiste que ibas a mirar el jardín y no has vuelto», preguntó. «Explicaré más tarde, pero por favor, dale esto a papá», respondí. «¿Es esta una petición de divorcio?», exclamó sorprendida. «Lo siento, pero planeé esperar hasta que terminara la celebración de hoy y luego darle este documento a tu padre. No te preocupes, tu padre está saludable, su reciente chequeo de salud no mostró problemas», le expliqué. Vanna parecía sabia y comprensiva de la situación. Pablo, habiendo recibido la petición de divorcio, me contactó en pánico. «Hablemos, al menos», dijo. «Está bien, pero un abogado también estará presente durante la discusión». «Te contactaré más tarde con los detalles», respondí, terminando la conversación. Había estado planeando mi venganza de antemano y ya había comenzado. Una semana después, sugerí a Pablo que nos reuniéramos en la oficina de un abogado, un lugar neutral mejor que nuestro hogar. Sabía que Pablo seguramente apelaría a las emociones. «Lo siento, admito que mentí sobre pedirle dinero a Vanna, pero no quiero lastimarte más. Pagaré todo el dinero que pedí prestado de Vanna, así que por favor reconsidera el divorcio», dijo. «¿Realmente crees que eso es todo?», respondí. También me enteré del préstamo de Vanna el día que sucedió. Y si esa era la única razón, ¿puedes darle inmediatamente a Vanna una petición de divorcio completa? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Puede ser que mi madre esté involucrada? Así que fue tu madre. Al principio, culpé a tu madre y me sentí enojada. A menudo pensaba si tan solo ella no estuviera aquí. Pero en realidad era diferente. Tú eras la verdadera causa, escuché ese hecho. Ese día, revelé todo lo que había escuchado afuera de la habitación de Pablo. Él no pudo discutir y quedó claro que nuestro vínculo como familia se estaba disolviendo. Tratando de calmarme, intenté beber un poco de té, pero mis manos temblaban tanto que no podía beber correctamente. ¿Puedes entender que el divorcio es inevitable ahora?, pregunté. «¿Por qué no lo dijiste antes?», inquirió Pablo. Su pregunta era válida, ya que casi un año había pasado desde entonces. Estaba esperando que se pagara completamente la hipoteca para que pudiéramos proceder con el divorcio más suavemente. «¿Ahora qué haremos con la casa?», pregunté. «¿Qué quieres decir?», respondió. «Ambos necesitamos un lugar para vivir». Cuando Brenda puso la escritura sobre la mesa, dije, Pablo soltó un jadeo sorprendido. Debió haber estado buscándola. Sin duda, aunque pensaba que era improbable que recurriera al fraude, no quería que el divorcio se retrasara por ningún secreto. Por lo tanto, rápidamente regresó a la casa ese día. La mayor parte de la hipoteca de esta casa fue pagada con el dinero que gané y está a mi nombre. Sin embargo, legalmente ambos tenemos derechos conjuntos sobre ella. Así que te transferiré la casa, pero a cambio necesitas pagarme la mitad de su valor inmediatamente. Eso es imposible, dijo él. Está claro que no tendrías los fondos disponibles, especialmente no en efectivo inmediatamente. Si eso es imposible, entonces me quedaré con la casa. Puedo darte la mitad del dinero ahora mismo. ¿De dónde viene ese dinero?,
Es una herencia temprana de mi padre. Quería asegurarme de que pudiera vivir de manera independiente después del divorcio, le expliqué al abogado, detallando las reglas para la división de propiedades en el momento del divorcio y enfatizando que una herencia temprana estaba exenta de la división. Mientras Pablo parecía desanimado, lancé otro golpe. Exigiré pensión alimenticia. ¿Por qué? Ni siquiera he tenido una aventura. Cierto, no dudo de tu lealtad a tu madre, pero la pensión alimenticia no es solo para casos de infidelidad. Estoy buscando una compensación por el daño emocional significativo que has causado. ¿De qué estás hablando? Respondí. Pablo pareció momentáneamente sin palabras, preocupado de que cualquier comentario descuidado pudiera aumentar la cantidad de la pensión alimenticia. Dejó de hablar a mitad de camino. Sin embargo, no puedes permitirte pagarla, ¿puedes? Continué. Después de todo, ya no tienes más dinero. Por lo tanto, ajustaré la división de propiedades para ti. Si no estás satisfecho, podemos resolverlo en el tribunal. Está bien, eso es aceptable, acordó Pablo a regañadientes. Pero eso no lo soluciona todo. Además, también deduciré el dinero que pediste prestado a Anana y su esposo. Espera, eso es entre Anana y yo, no tiene nada que ver contigo. Pablo estaba desconcertado. ¿Realmente puedes pagarlo? Presionándolo. No, realmente no puedo explicarlo bien. Más tarde, me encontré con Vana y le conté todo. Le ofrecí pagar el dinero que Pablo había tomado prestado bajo falsas pretensiones. Vana dijo calmadamente: esto es un asunto entre mi padre y yo, así que recuperaré el dinero, pero necesito mantenerme a distancia de él por un tiempo. Está claro que Pablo no tenía ni la intención ni los medios para pagar la deuda. Priorizaba su rol como un hijo devoto para su amada madre sobre todo lo demás. Preguntó Vana. ¿Entiendes cuánto está sufriendo Vana? Si no devuelves el dinero ahora mismo, Vana seguirá sintiéndose culpable con su esposo. ¿Estás preparado para eso? Con esa pregunta, él bajó la cabeza. Por esta razón, consideraré la pensión alimenticia y el dinero prestado como nulos y me haré cargo de la casa. Transferiré los fondos inmediatamente. Entonces, ¿por qué no le compras algo bonito a tu madre? Pero primero, necesitas encontrar un nuevo lugar para vivir. ¿Planeabas engañarme desde el principio? ¡Qué engañoso!, exclamó él. Viniendo de ti, quien me ha estado engañando durante 30 años. Eso fue algo que Pablo no pudo responder. Pero yo dije: no quiero un divorcio. He dependido demasiado de ti. Cambiaré, así que por favor, reconsidera. Su renuencia a divorciarse provenía de su reciente jubilación y desempleo. Había estado esperando ansiosamente la finalización de los pagos de la hipoteca. No tenía la competencia suficiente para ser recontratado y, además, tenía que cuidar de su madre cada vez más costosa. Le dije: ¡qué tonto! Deberías habértelo guardado para ti en lugar de decirle cualquier cosa a tu madre. Si lo hubieras hecho, no habría tenido que escuchar cosas desagradables y podrías haber vivido pacíficamente en esa casa. Tu plan se volvió en tu contra. Finalmente, Pablo aceptó su destino y firmó los papeles de divorcio entre lágrimas. Creo que sus lágrimas no eran de tristeza, sino por enfrentar el fracaso por primera vez. Sin embargo, esto no fue el alcance total de mi plan de venganza. 6 meses después del divorcio, Pablo encontró la nueva casa donde había comenzado a vivir y vino a visitar. No tenía intención de regresar a esa casa, ya que solo tenía malos recuerdos. Pablo debió haber buscado cansadamente y descuidadamente en el campo para encontrarme. Había anticipado su visita porque todo su cabello se estaba afinando y su rostro estaba sudoroso. La camisa blanca que una vez le quedaba bien ahora se pegaba a su cuerpo con sudor y se veía desagradable. No pude evitar reírme, preguntándome qué había encontrado alguna vez atractivo en él. ¿De qué te ríes? Estoy en problemas,
Ayúdame, gritó él. ¿Por casualidad tu madre ha desarrollado demencia? Le pregunté y él se sorprendió. Sí, ha mostrado signos de demencia intermitentemente durante los últimos años. O bien estaba determinada a actuar fuerte frente a su hijo o quizás Pablo idealizó su condición y no se dio cuenta. De todos modos, ella a menudo se comporta de manera extraña frente a mí. Me llamaría mamá y diría: te daré esto, entregándome dinero, joyas y ropa. Habiendo visto síntomas similares en mi propia abuela, lo reconocí de inmediato como demencia y entendí cómo manejarlo. Gracias, eres una niña muy buena, Nicole, dije mientras le acariciaba la cabeza y ella asentía felizmente como una niña pequeña. Aunque mi madre había devuelto secretamente las cosas que mi abuela había regalado, decidí aceptarlas con gratitud. Habiendo gastado tanto dinero a lo largo de los años, nada era probable que sucediera, así que el alboroto que mi madre hacía antes sobre no tener dinero o cosas era: eso es correcto, tomaste dinero de mi bolso y también de los sobres de pago. ¿No lo has hecho?, pregunté. Desde el día en que conocí la verdadera naturaleza de Pablo y juré venganza, lo había estado observando de cerca. Quedó claro que él estaba tomando dinero en secreto. Hasta entonces, había pensado que era Nicole, pero resultó que no era ella. Eso era mamá. Tu madre siempre mantuvo su orgullo como hija de una familia rica. Podría pedirle cosas a la gente, pero nunca bajaría al robo. Pablo parecía haber tragado medicina amarga. Aunque su madre es conocida por ser muy egocéntrica, retiene su orgullo como una antigua dama de estatus. Si quiere algo, lo pide directamente, pero no roba ni falsifica números. También desprecia las deudas y cuando supo que la hipoteca de la casa era en realidad una forma de deuda, siempre decía: vamos a pagarla pronto. Cuando se dio cuenta de que usar tarjetas de crédito era equivalente a incurrir en deudas, dejó de usarlas por completo. Cuando estaba recién casada, escuché accidentalmente una conversación que dejaba claro que Pablo había planeado cargarme con el cuidado de su abuela. Me casó para poder cuidar de mi abuela, pero el plan eventualmente fracasó cuando mi padre murió. Pero no puedo aceptar dar su herencia solo por el cuidado. No, tomemos lo que podamos obtener. Cuando mencioné esto, el rostro de Pablo estaba cubierto de un tipo de sudor diferente al anterior. Mamá está fuera de control, ya no reconoce quién soy y recurre al abuso verbal y físico. Por favor, ayúdame. Ella está fuera de control, pero eso no es algo nuevo. Sí, estabas planeando usarme como cuidadora. Desafortunadamente, solo tengo calificaciones administrativas en cuidado. Pablo, repasando viejos recuerdos, se veía avergonzado. Habiendo dicho todo, le dije a Pablo que se fuera. En realidad, encontré a alguien con quien quiero salir. Solo han pasado 6 meses desde nuestro divorcio. ¿Me estabas engañando? No, solo fue una propuesta para una relación, pero él siempre me ha apoyado. Es un colega del mismo lugar de trabajo que siempre se ha preocupado por mí. Es honesto, nunca miente y es sincero en su trabajo, así que por favor, no te involucres conmigo más. Con eso, Pablo se fue con los hombros caídos. Para él, fue difícil aceptar que una mujer que se suponía que lo amaba ahora estaba interesada en otro hombre. Es improbable que vuelva aquí de nuevo. Pablo había comprado un apartamento para vivir con el dinero de la división de propiedades que le di y de la venta de artículos caros que su madre había poseído. Podría haber comprado el apartamento solo con la división de propiedades, pero la cantidad se redujo debido al dinero pagado a mí y a los pagos a Vanna. Me sorprendió que mi suegra hubiera permitido esa transacción, pero parece que para entonces su condición ya estaba deteriorándose. Sus síntomas de demencia empeoraron día a día, volviéndose incontrolables, y eventualmente vino a pedirme ayuda. Para ser precisa, no tenía a nadie más a quien recurrir, pero al final enfrentó otro golpe de mi parte y no hubo esperanza de obtener ayuda debido a su alto orgullo. Ella se negó a considerar buscar asistencia pública.
Sus comportamientos extraños recibieron quejas de los vecinos y Pablo, sintiéndose abrumado, decidió vender el apartamento y usar las ganancias para colocarla en un hogar de ancianos pagado. Finalmente, parece que pasó su vida constantemente atormentado por el dinero por el bien de su madre. La respetada y noble familia ahora es objeto de chismes susurrantes mientras caminan por la calle, incapaces de soportarlo. Pablo se mudó a un apartamento modesto en la ciudad vecina para vivir tranquilamente. No tiene trabajo, ni amigos, y sus lazos con parientes y familia han sido cortados. Su madre, a quien una vez amó profundamente, ahora está en un estado en el que ya ni siquiera puede reconocer quién es él. Está destinado a vivir una vida de aislamiento y pobreza, acompañado de muchos arrepentimientos. En cuanto a mí, decidí comenzar una relación con la persona que me propuso. Es un colega que ha ascendido a la gerencia en la misma empresa. Me sorprendió saber que había estado cuidando de mí durante mucho tiempo, pensando que había perdido el matrimonio porque se enfocó en su carrera. Ya no somos jóvenes, así que decidimos comenzar a compartir tiempo como amigos sin pensar en el matrimonio. Mientras tanto, recibí la alegre noticia de que Vanna está embarazada de su segundo hijo. Mi nieta Dorothy también está feliz de convertirse en una hermana mayor. Anana y su esposo me ofrecieron la opción de vivir con ellos, pero aunque aprecié su amabilidad, lo rechacé. También recibí invitaciones de mis padres para regresar a casa, pero también las rechacé. Tengo ingresos por alquiler y no tengo preocupaciones financieras, así que planeo trabajar únicamente para mí misma a partir de ahora y comenzar un nuevo capítulo en mi